Las lenguas son un poco como las plantas. Cada lengua tiene la riqueza de la cultura que la emplea, de la tierra en que se nutre. Algunas lenguas llegan a morir por violencia o abandono, como la vegetación ante las inclemencias del tiempo. Pero también las lenguas pueden ser trasplantadas a otras tierras y desarrollarse vigorosamente hasta convertirse en frondosos árboles o en nuevas plantas madre. Ese es el caso de nuestra lengua. Llámese castellano, español, hispanoamericano o mexicano. A partir del descubrimiento de América, el español inició un nuevo tramo de su historia y se convirtió definitivamente en una lengua internacional. Pero, ¿qué pasaría si nos encontráramos con un azteca del siglo XVI? Otihualaque, Oticochico, Otihualaque, Otitlatate Miquico, Amo Meláhuac, Amo Melagua, Otihualaque, Tinemisque Micantaltipac Mexicatenos. Este nuevo y distinguido invitado está hablando en un náhuatl algo parecido todavía a la lengua que los españoles encontraron al llegar a Tenochtitlan. Claro, así como nos sorprende su lengua, los coterráneos náhuatl de nuestro invitado se sorprendieron al oír el español, una lengua que no habían escuchado en su vida. ¿Se imaginan ese encuentro? ¿O desencuentro? Los andaluces hablamos como todos los españoles, joder. Nuestra lengua está formada de contrastes históricos. El habla del continente americano fue enriquecida por el habla de conquistadores de diverso origen. Los andaluces se cuentan entre quienes más influencia dejaron en el español de América. Los contactos lingüísticos hicieron que el español se diversificara en un gran mosaico que empezó a formarse desde los tiempos de la conquista. Debéis aceptar esto y los derechos del Rey de España, otorgados por el Papa, representante de Dios. La Santísima Trinidad es Dios en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Debéis aceptar esto y los derechos del Rey de España, otorgados por el Papa, representante de Dios. Este señor está leyendo el famoso requerimiento de la corona española, una intimación hecha a los indios para que reconocieran en ese mismo momento la naturaleza de la Santísima Trinidad y los derechos del Rey de España, otorgados por el Papa, representante del dueño del mundo, o sea, de Dios. La no aceptación del requerimiento confería automáticamente carácter de justa guerra a la matanza y a la violencia. Si no aceptáis lo que os he dicho,
yo entraré poderosamente contra vosotros, e os haré guerra por todas partes, en maneras que yo pudiere. Os esclavizaré y os quitaré vuestras posesiones. Claro que ante semejante primer contacto, los españoles se encontraron con un pequeño problema. Nadie los entendía. Y los derechos del rey de España, otorgados por el Papa, representante de Dios. Y todo esto por culpa vuestra, no del rey ni mía, ni de estos caballeros. ¡Vamos, Tlacame! ¡Santísima Trinidad! ¡Esto es traición! ¿Qué es esto? No entiendo nada. ¡Ah! ¡Virgen del requerimiento! ¡Volvad, indios traidores! ¡Volvad! ¡Volvad! Para los indios que vieron por primera vez a los conquistadores, el español era una lengua extraña e incomprensible. Claro, los conquistadores españoles no esperaban que los conquistados sintieran la necesidad de hablar el español, y por ello se dieron el derecho absoluto de imponer sus leyes. Para muchos de ellos, los indios no fueron hombres contra quienes se combate, sino bestias a quienes se caza. La conquista fue una enconada lucha entre la luz y las tinieblas. Al lado de los brutos primitivos como Pedrarías de Ávila, hubo los civilizados como Vasco de Quiroga. Al lado de los destructores ciegos como Pedro de Alvarado, los estudiosos de los indios como Bernardino de Sahagún. Al lado de los buscadores de fama y riquezas como Cortés y Pizarro, los defensores como Motolinía y de las Casas. La reconquista cristiana contra los árabes no fue tarea fácil, pero al menos se trataba de una sola lengua, el árabe. En cambio, las lenguas americanas se contaban por centenares. Esta es la primera capilla de tierra firme en América, edificada aquí, en la antigua Veracruz, por los agustinos, que como otros misioneros al presenciar la violencia que ejercían los conquistadores, defendieron a los indígenas, afirmando categóricamente su dignidad como seres humanos. Se acercaron a ellos y se dedicaron a aprender sus lenguas. De esa manera resultaría más fácil enseñarles el cristianismo. Sin embargo, todavía existía el problema de cómo comunicarse con los indígenas. Para resolverlo, se recurrió a guías e intérpretes. En este lugar, los mayas crearon una de las culturas más grandes de Mesoamérica durante la era prehispánica. In this place, the Mayas Y aquí entra en escena la inigualable Malinche, Malinali Tenepal, que en maya significa la enredadora de lenguas. Fue la primera gran traductora de la estrategia de Cortés. La cultura madre. Follow me, please. Cortés muy pronto supo que la conquista de México tenía que pasar primero por la verdadera conquista de las Indias. La joven Malitzin y el español Jerónimo de Aguilar, que dominaba el maya por haber vivido entre los indios de Yucatán, fueron los primeros intérpretes. La lengua seguía siendo la compañera del imperio. Decirle a los naturales que mis hombres necesitan alimentarse. Un buen cocido y algunos fiambres bastarán. Malitzin, le capitano Cuyalitzi, Zahualalti, Uínico. Inteteo tlacuaxnequi. Tlinkin macasqui. Ticpia Tlaxcali, Etl, Chapulín, Aguacatl y Guanchile. Ticomanascle Huexolotl. Lenoch maco beus tutangua. Uhantico bulyetelwa. Beishan yantio betsoyet stelzawayak. Yaguatus tucasticay. Caninatoyatl ni nunca mismo. Willis titlamamaxque. O cucuito ompen taxiste. Iguanente cuicicli.
Matushanta kutaskopkuts. Bas ulak upa tautachobe. Ankipila oxetlamantle tlacualuni. Ipanin cualec picpiloa in Quetzpalin. Wilik inakayu in tlaticmaniquiltia ticashishke. Yantio beto log yetel ik. ¿Tolok? Minagua tamanagua, uguantuchial, uguantucop, ubakio. William kichihuasque oxetlacuali. Amos a tlacuale ticpia. Achantío veo tial cop. Ankipilla tlaili. Amikin teteo. In tlaticmaniquiltia wikinlequilik octli. Letzulo baku yucop balche. ¡Basta! ¿Qué tanto decís? Pues que no hay butifarras, ni fiambres, ni fabada. ¡Ah, voto a Dios! ¿Y qué diablos hay? Tortillas, frijoles, aguacate, chile y chitomatl. ¿Chito qué? Xitomatl. ¿What? Xitomatl. El español, ya convertido en lenguaje de guerra, de mandatos y leyes, o en las palabras de aliento, comenzó a introducirse poco a poco en los diversos pueblos de lo que pronto se llamó la Nueva España. La lengua era la verdadera conquistadora del Nuevo Mundo. A diferencia de Europa, en Mesoamérica no existe lo que llamamos una lengua madre o un tronco lingüístico común, como lo fue el indoeuropeo. Hay diversas lenguas madres o múltiples lenguas hijas e infinitas ramificaciones dialectales. Por ello, el afán de los misioneros por aprender las lenguas indígenas no era una tarea fácil, ya que algunas de ellas, como el zapoteco, eran inentendibles aún entre los mismos hablantes. Sokumana más de 500 cacuchole sacmaco titulacle hasta México. Le betique pechahiutan titulaclo yab indígenas guaye. Taiman escucha de ona, no izalin, escucha indio, que escucha purepecheca. No juracuacan, esquich no juracuacan, se ciment julenania no chiscumen. La historia y la descripción de los pueblos conquistados comenzó pues a escribirse en español. El hábil sentido político de Hernán Cortés le proporcionó los medios necesarios para establecer, por medio de cartas, una relación directa con el rey Carlos V. Las cartas de relación inauguran un género que será frecuentado en el siglo XVI, porque coincide con las necesidades del tiempo, la crónica. México Tenochtitlan es tan grande como Sevilla. Tiene una plaza tan grande como 2 veces la de la ciudad de Salamanca. En los mercados se venden todas cuantas cosas se hallan en la tierra, que son tantas y de tantas calidades que por su prolijidad no me ocurren todas a la memoria. Este lugar, hoy conocido como La Antigua, fue la primera villa rica de la Veracruz, en donde se construyó y se instaló el primer ayuntamiento de la América continental y por donde seguramente anduvo Bernal Díaz del Castillo, un soldado de Cortés que es sin duda el más importante cronista testimonial de la conquista. Con influencia de las novelas de caballería, su historia verdadera de la conquista de la Nueva España contiene todos los elementos para ser considerada la auténtica epopeya hispanoamericana, que registra el momento trágico en que se confrontan 2 culturas, 2 voluntades y 2 destinos. 93 días que estuvimos sobre esta tan fuerte y gran ciudad, cada día y de noche teníamos guerra y combates, y era cosa para nunca acabar, y parecería a los libros de Amadís o caballerías. Oímos tañer el Q mayor, que es donde estaban sus ídolos Huichilobos y Tezcatepuca, que señorean el altar de toda la gran ciudad, y también una tambor, el más triste sonido, en fin, como instrumento de demonios, y retumbaba tanto que se oyera 2 leguas, y juntamente con él muchos atabalejos, y caracoles, y bocinas, y silbos. Y de esta manera, de noche y de día, teníamos el mayor ruido,
que no nos oíamos los unos a los otros. Y después de preso el Guatemuz, cesaron las voces y todo el ruido. En medio del dislocamiento posterior a la caída de Tenochtitlan y del trauma de la derrota, muchos indígenas, ayudados por algunos frailes, iniciaron un proceso de rescate de sus testimonios. Aprovechando el alfabeto español, el hombre indígena pudo transmitir a quienes lo leerían la visión de los vencidos. Y todo esto pasó con nosotros. Nosotros lo vimos, nosotros lo admiramos. Con esta lamentosa y triste suerte nos vimos angustiados. En los caminos yacen dardos rotos, los cabellos están esparcidos y destechadas están las casas. Enrojecidos tienen sus muros, gusanos pululan por calles y plazas. Y era nuestra herencia una red de agujeros. Con los escudos fue su resguardo, pero ni con escudos pudo ser sostenida nuestra soledad. Este fue el modo como feneció el mexica, el tlatelolca. La visión de los vencidos es la crónica de un triste acontecimiento, el testimonio del trauma cultural y mitológico que provocó la conquista en las vísceras de nuestro país, la más antigua cicatriz de los mexicanos. Es pasado, sí, pero un pasado muy presente. En esta biblioteca del convento de Santo Domingo, en Oaxaca, se encuentran libros y manuscritos que utilizaron los frailes dominicos para castellanizar y evangelizar a los indígenas. El hecho de que muchas obras fueron pintadas y escritas glíficamente en los años posteriores a la conquista nos demuestra que la desaparición de las antiguas prácticas y creencias no fue tan rápida como algunos lo han imaginado. Y lo más probable es que eso nunca suceda. México sigue siendo lo que es, gracias a su legado indígena. Uno de los más importantes legados sobre la historia, las costumbres y tradiciones indígenas fue la Historia General de las Cosas de la Nueva España, recopilada por Fray Bernardino de Sahagún, quien en su afán de aprender la lengua náhuatl logró crear una verdadera enciclopedia de la civilización mexicana. En esta obra monumental contribuyeron hábiles y experimentados informadores indígenas, así como alumnos de Sahagún, para redactar los 12 libros que la componen. A pesar de la barbarie, existía un humanismo que en el primer siglo de la conquista se tradujo no solo en humanitarismo compasivo, sino también en deseo de compartir y comunicar. Esa mentalidad tiene sus raíces en la historia. Los siglos XVI y XVII, es decir, los siglos de la conquista de América, son probablemente los tiempos más controvertidos de la era moderna, los más conflictivos, los más apasionantes. ¿Por qué? Pues porque se estaba entablando una encarnizada lucha entre la luz y las tinieblas. Por un lado, la luz, es decir, el ansia de libertad, la apertura a todo lo que es humano, la fe en la civilización, la tolerancia y la creación, representadas por el humanismo renacentista, cuya figura principal es Erasmo de Róterdam. Y por otro lado, las tinieblas, es decir, el dominio del poder y la ambición, el rechazo de lo nuevo por el simple hecho de ser distinto, el miedo a lo extranjero, la intolerancia, la represión y la suspicacia, representados por la Iglesia y el absolutismo, y cuya figura principal es Felipe II, hijo de Carlos V. Era solo el principio del fin. Las obras de Erasmo fueron confiscadas y quemadas. Eran tiempos difíciles, donde no se podía hablar ni callar sin peligro. La intolerancia que se había ejercido contra árabes y judíos en España se aplicó de manera ejemplar contra las culturas indígenas de América.
Por decreto, quedó prohibido salir al extranjero a estudiar o a enseñar para evitar contagios con ideas no oficiales. Quienes pensaban distinto al rey eran enemigos del bien público. El patriotismo se fue convirtiendo en consigna. En esos tiempos, Erasmo escribió: nada hay más hosco que los seres humanos que han envejecido en su pueblo natal y que odian a los extranjeros y rechazan cuanto se aparta de los usos del terruño. El liderazgo intelectual que tenía España pasó a otras naciones. Un Newton, un Descartes o un Galileo hubiesen sido imposibles bajo el reinado de Felipe II. España, el imperio donde nunca se ocultaba el sol, entraba en el ocaso. Para el resto de los europeos, lo español era al mismo tiempo modelo de imitación y modelo de repudio o risa. Por ejemplo, les llamaba la atención el exagerado sentimiento de honra, de hidalguía, de grandeza que tenían los españoles, sobre todo de aquellos que querían dejar de ser un don nadie y convertirse en grandes señores. Para esos españoles, el tratamiento de vos era insuficientemente respetuoso, de manera que sus subordinados tuvieron que cambiarlo de la noche a la mañana por el incómodo vuestra merced, que de manera también vertiginosa se fue convirtiendo en el actual usted. También en esas épocas, y quizás al igual que hoy en día, había una necesidad social, colectiva, de hallar nuevas entradas y salidas en un edificio cuyas puertas estaban tapiadas. Sin embargo, algo que no consiguió sofocar Felipe II fue la fantasía. El ocaso del Imperio Español coincide con el auge de la lengua castellana. En 1615, Miguel de Cervantes publicaba la segunda parte del Quijote, envidia de todas las literaturas y culminación de las ideas de Erasmo. Al mismo tiempo y durante más de un siglo, salieron de las imprentas europeas una cantidad impresionante de gramáticas españolas y de diccionarios que relacionaban al español con otras lenguas. Era el llamado siglo de oro, el siglo del fuego, de la violencia, de la lanza, de la pasión. No había peón ni caballero, paje ni rey, poeta ni fraile que no tuvieran algo de aventureros. Todos estaban metidos en el mismo barco. Cervantes, Shakespeare, Rabelais, Lope de Vega, Calderón de la Barca, pero también reyes, piratas, protestantes, católicos, soldados, mercenarios y esclavos. Ese huracán tuvo lugar en las costas de México y el Caribe, y gracias a él, el canto de las sirenas trajo a los oídos del Nuevo Mundo los viejos sueños de Don Quijote. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. No ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero. Es pues de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que se estaba ocioso, se daba a leer libros de caballería con tanta afición y gusto, que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la casa y aún la administración de su hacienda. Acordóse que el valeroso Amadí no solo se había contentado con llamarse Amadí a seca, sino que añadió el nombre de su reino y patria para hacerla famosa y se llamó Amadís de Gaula. Así quiso como el caballero añadir el suyo, el nombre de la suya, y llamarse Don Quijote de la Mancha. Y confirmándose a sí mismo, se dio a entender que no le faltaba otra cosa sino buscar una dama de quien enamorarse. Porque el caballero andante sin amores era árbol sin hoja y sin fruto. Y cuerpo sin alma. Leer las obras de esos siglos es como palpar el pulso de la vida de nuestro idioma durante una época excepcionalmente rica. La documentación de estos dos siglos es infinita. Para leerlo impreso harían falta varias vidas y otras tantas para leerlo manuscrito. En esos años son los territorios de habla española los que dentro de la cultura occidental llevan la voz cantante.
una voz propagada al mundo por los vientos del Caribe.